Buen día, gente. Soy Bolívar Garcete, profesor de la Cátedra de Entomología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción. Y hoy comenzamos nuestro eje temático 2, que es Morfología y Anatomía General de los Artrópodos, con el primer tema, que son caracteres generales de los artrópodos. Los artrópodos son animales bilaterales, es decir, tienen simetría bilateral, tienen una región anterior y otra posterior, y cada lado es, por decir así, una imagen especular del otro lado, que es el tipo de simetría que tienen la mayoría de los animales. Las partes del cuerpo están formadas por segmentos que están articulados entre sí. Entonces, por ejemplo, los apéndices, patas, antenas, etc., están segmentados. El cuerpo también está segmentado, está dividido en segmentos. Y esta segmentación se da a nivel ectodérmico, asociada con la metamerización, que es un fenómeno del mesodermo. Esta es una característica que les separa bastante bien de lo que sucede en anélidos, donde la metamerización y la segmentación son a nivel profundo. En artrópodos es a nivel superficial, a nivel ectodérmico. Por supuesto, esta metamerización significa que el cuerpo está dividido en metámeros, que serían segmentos más o menos repetitivos uno tras otro. Primitivamente, cada metámero lleva un par de apéndices, uno a cada lado, que puede cumplir funciones de principio locomotoras primitivamente, pero también pueden ser funciones sensoriales, funciones alimentarias, pueden cumplir funciones reproductivas asociadas con la reproducción, o pueden no existir, ¿verdad? Estar obviados de un segmento determinado, todo dependiendo de la ubicación en el cuerpo y de las adaptaciones evolutivas propias de cada especie. Estos segmentos, en el caso de artrópodos especialmente, se encuentran asociados entre sí o incluso a veces fusionados entre sí para formar regiones del cuerpo que se conocen como tagmata, que sería el plural de tagma. O sea, cada región del cuerpo es un tagma, entonces en plural serían tagmata. Y podemos destacar, caso que se cumplen todos los artrópodos, que siempre existe un tagma cefálico, siempre hay una cabeza, que es donde se encuentra el cerebro, donde se encuentran las piezas bucales y donde se concentran muchos de los órganos sensoriales, especialmente la vista y el olfato. Existe por lo menos uno de los tagmata que tienen función locomotora. Se habla de que es el tagma torácico. Puede ser que ese tagma lleve las patas, por ejemplo, o lleve algunas otras estructuras que surgen después, en el caso de insectos, como las alas, pero no siempre son exclusivamente los que llevan esta función locomotora. Y existe por lo menos un tagma posterior, que es el que concentra las vísceras, el que concentra todos los sistemas de órganos vitales principalmente, que sería el tagma abdominal. Claro, solamente en insectos es donde vemos más o menos bien separados estos tres tagmata. Normalmente puede haber cierto grado de fusión, tagmatas enteros que se fusionan entre sí, puede haber un tagma que es cefálico y al mismo tiempo torácico, o un tagma que es torácico y también abdominal. Puede ser que algún segmento de un tagma se fusiona al otro tagma, etc. Esto ya va a depender de cada caso, de cada grupo taxonómico. Los artrópodos son animales celomados. Si vimos en alguna clase de embriología, el celoma es una cavidad corporal que se forma cuando esta capa del mesodermo, la capa embrionaria intermedia,
se separa en por lo menos 2 capas y se genera un espacio entre estas 2 capas que es lo que se conoce como celoma, que en la mayoría de los animales celomados es este celoma el que va a dar lugar a la cavidad del cuerpo donde los órganos se encuentran más o menos libremente sueltos, por decir así. Pero en los artrópodos el celoma está reducido y la cavidad del cuerpo en realidad está formada por el hemocelo. El hemocelo más bien deriva de la cavidad primaria del blastocelo, es decir, aquella que quedaba de principio entre el ectodermo y el endodermo antes de que se forme el mesodermo. Y este espacio no está vacío del todo, sino que está lleno de hemolinfa. La hemolinfa es el tejido sanguíneo de los artrópodos. El tegumento de los artrópodos está recubierto por una cutícula, una capa más o menos endurecida que tiene ciertas propiedades como por ejemplo que es acelular, o sea, no está constituida por células y recubre por fuera a un epitelio que sí es celular. Este epitelio es una capa de células simples. Está formado por una red de quitina y sobre todo por proteínas, que pueden haber proteínas fibrosas o puede haber otros tipos de proteínas también. Esta capa de cutícula también se puede dividir en 3 capas principales. En realidad son 2 capas principales, pero una de ellas está otra vez subdividida. Esta cutícula es descartada periódicamente, se genera una nueva cutícula y a este proceso se conoce como muda o ecdisis, aunque en realidad ecdisis es el fenómeno en sí de la ruptura de la cutícula vieja para permitir que el artrópodo salga ya con su cutícula nueva. El proceso es mucho más complejo que esto, comienza mucho antes, termina mucho después y en su totalidad se conoce como muda. Esta cutícula es más o menos rígida, pero es más blanda y más flexible en las suturas articulares. Es decir, que donde se unen segmentos o partes de esta cutícula, lo que va a permitir cierto movimiento. Y debido a su relativa dureza y resistencia, hace las veces de un exoesqueleto y esto permite que los músculos viscerales o músculos esqueléticos que mueven las partes del cuerpo se anclen al tegumento gracias a la dureza que tiene esta cutícula. Son animales próstomos, es decir que el blastóporo embrionario da origen a la boca, cosa que en los deuteróstomos pasa lo contrario, el blastóporo da origen al ano. El sistema circulatorio de los artrópodos es abierto, esto quiere decir que la hemolinfa circula libremente dentro de la cavidad del cuerpo y es movida por un vaso dorsal pulsátil, por lo menos en parte. Esto se contrapone un poco a lo que vemos en cordados, donde el corazón suele ser más de posición ventral y este vaso pulsátil, este corazón, mantiene en movimiento la hemolinfa dentro del cuerpo, además ayudando por los movimientos respiratorios de los segmentos y por órganos pulsátiles que permiten que la hemolinfa pueda circular también dentro de los apéndices o dentro de cualquier otra proyección del cuerpo. El sistema nervioso en artrópodos es ventral, al contrario de lo que pasa en cordados, ¿verdad? Que tenemos un sistema nervioso de posición dorsal y está formado por una doble cadena de ganglios que primitivamente serían un par de ganglios por cada segmento del cuerpo, por cada metámero. En la mayoría de los artrópodos terrestres, el sistema respiratorio es traqueal y estas tráqueas son sistemas de túbulos que son de origen ectodérmico y que normalmente van a llevar el oxígeno a gran parte de los tejidos y órganos del cuerpo. Esto se debe a que la hemolinfa generalmente no posee pigmentos respiratorios y entonces su capacidad de transportar los gases respiratorios, el oxígeno y el dióxido de carbono, está bastante limitada a lo que da el poder de difusión de la hemolinfa. El sistema traqueal puede estar muy modificado, quelicerados, y en este último caso se dan los pulmones en libro, o incluso este sistema respiratorio puede estar muy reducido en especies que son de tamaño pequeño. Puede ser que el número de túbulos del sistema traqueal sea mucho más sencillo. Bueno, esto sería todo por este tema y nos vemos en el siguiente tema. Hasta luego.